Muy bien, el tema de esta ocasión es: ¿los 10 mandamientos son eternos y son escritos por el dedo de Dios? Vamos a comenzar con un versículo que se encuentra en el Apocalipsis 14:12. Apocalipsis 14:12. No se preocupen, yo tengo la Biblia acá, vamos a ir leyendo y después al final de la presentación comentamos. Apocalipsis capítulo 14 nos habla acerca de los 144.000 y dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Muchas veces se nos ha dicho que guardar es cumplir a raja la tabla o hacer cierto, podemos decirle, cierto hincapié en estar pendiente de los mandamientos. Y eso es algo que nos va a ayudar a ver ahora que no es así. Porque cuando nosotros analizamos la palabra guardar, en el contexto que se da primeramente, que es en el Antiguo Testamento, la palabra guardar es llamar. No es llamar de llamar una llamada, sino llamar, de CH, llamar, que quiere decir conservar en el corazón, atesorar, prestar atención y en el contexto de un pacto celebrar lo que ya ha sido hecho, o sea, en los contextos de los pactos. Pero antes que nada, quiero ir a algo muy curioso, un dato curioso que les quiero mostrar, y por eso por acá voy a compartir eh, pantalla. Estamos. Esta es una imagen que está sacada, obviamente, de internet, pero es una estela del Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es una de las leyes principales que se dio en una civilización mesopotámica o en la antigüedad. Esa civilización es la civilización de Babilonia. Esto es una estela. Voy a ver si puedo ver otra imagen. Aquí no sé si se ve. A ver, ahí se ve un poquito más. Voy a acercar un poquito. ¿Ahí la pueden ver? Sí. Bueno, esto es la estela, esta es la llamada estela. Esta estela es una estela de que contiene, de esta parte que vemos aquí, a ver si me ayuda mi mouse, acá está. Esta parte que vemos acá es donde están todo el código de leyes. Leyes sanitarias, leyes civiles, leyes políticas y todo lo que tiene que ver. Pero quiero hacer énfasis en la parte de la cabeza de esta estela que les voy a mostrar ahora. A ver si quiere pasar. Ahora voy a pasar un poco para acá. Ahí está. Bueno, voy a hacerle un poco de zoom acá para que la puedan ver un poquito más. A ver si. Ahí está. Este es el rey Hammurabi, el rey en ese momento de Babilonia, de Mesopotámica, la Mesopotámica Babilonia. Y el que está aquí al lado es el dios Marduk, se lo conoce como Marduk. ¿Y qué tiene en sus manos que le va a entregar al rey Hammurabi? Tiene unas tablas. Pero lo que quiero dejar en claro de que estas tablas son las leyes que iba a transferir Marduk al rey Hammurabi para luego crear el código de Hammurabi. Y ese código son las leyes. Como todo país, en toda región, encontramos a muchos países o gobiernos que tienen ciertas leyes. Por esa razón es que hay tipos de leyes en cada país. Pero ¿saben lo que me llama la atención a mí? Que aquí debajo, a los pies de este trono, se ve como un relieve de montaña y detrás de la imagen también. Quiere decir esto de que el rey Hammurabi tuvo que subir a una montaña para recibir ciertas leyes de un dios, en este caso, el dios Marduk. ¿Me explico? Bueno, espero explicarme. Entonces, cuando vemos esta imagen y vemos aquí que está recibiendo de Dios, su Dios, las leyes, ¿qué imagen se nos viene a la mente? ¿No se nos viene a la mente la imagen de Moisés yendo a una montaña para encontrarse con Jehová, recibiendo las tablas de las leyes o los 10 mandamientos?
Imagínense lo siguiente. Imagínense que en una montaña se presenta este dios, Marduk, y le llama a Hammurabi, que era este rey. Muy bien, pero voy a mostrarle algo más, para que lo vayan viendo. Voy a hacerle menos zoom y voy a pasar al siguiente. Acá voy a hacer un poco de zoom también, para mostrarles algo más. Vamos a ver algo más. Si ustedes pueden ver un poquito ahí, se ve un poquito chiquito, pero yo lo voy a agrandar. Si me esperan un poco. A ver, a ver, a ver. Ahí lo voy a agrandar. Si lo ven acá, están un poco más explicada esta imagen. Aquí lo vemos que el nombre de este dios originalmente era Shamash, que después se llamó Marduk. Y acá vemos la vara de medir, símbolo del poder de la justicia o judicial. Quiere decir que esta Babilonia mesopotámica tenía poder judicial y ejecutivo de parte de Dios. O sea, era una teocracia. El superior después de Hammurabi era Marduk o Shamash, que era este dios. Después encontramos algo más interesante que dice que el escabelo, la escalonada, símbolo de qué? De una montaña. Pero ¿saben de qué? En las culturas babilónicas se dice que este trono que estaba debajo de ese trono que estaba en la montaña, debajo del trono de la montaña, la superficie de abajo donde apoyaba los pies este dios era de zafiro. Imagen que vemos también en la Biblia cuando se habla del trono de Dios, que era de zafiro. Muy bien. Después encontramos algo más interesante que no sé si lo pueden ver por aquí, que es los rayos solares, que quiere decir que este dios era el dios del sol también. Aparte de eso, que era un dios creador. Para los babilonios era un dios creador, creador de ellos incluso, porque creó también el sol y las estrellas y muchas cosas más. Pero miren lo que voy a decirles ahora. Voy a dejar de compartir ahora la pantalla. Bueno, uy, a ver si... Muy bien. Acá vemos algo interesante que les voy a leer. Esta estela de Hammurabi, del código Hammurabi, fue encontrada en 1980 aproximadamente, pero data, quiere decir data que cuando fue hecha, en 1750 antes de Cristo. 1750 antes de Cristo. Esto quiere decir que es el periodo paleolítico de la historia en la que se crea la escritura cuneiforme, que es la primera escritura que se crea para escribir algo. Antes no se escribía nada, sino que se transmitía todo lo que son leyes, leyendas, cuentos o incluso historia de un pueblo de forma oral. De forma oral, o sea, que se lo transmitían de generación en generación hablando, o sea, comentando. Luego comienza la escritura. En ese momento que comienza la escritura, nos encontramos con algo interesante que también nos dice de que esta estela fue hecha 1750, presten atención, 1100 años antes de que sea escrito el Pentateuco. 1100 años antes de que sea escrito el Pentateuco. Esto nos quiere decir algo. Y la pregunta sería, no voy a decir la palabra, o puedo decirla también copiar, pero yo pregunto, ¿quién se inspiró primero? ¿Los babilonios con la historia del rey de Hammurabi frente al dios Shamash en una montaña recibiendo las leyes para el pueblo? ¿O los israelitas? Vamos a poner a Moisés como posiblemente el autor. Sin embargo, ya hemos dicho y hemos dado evidencias de que por la cantidad de evidencias arqueológicas y por el tipo de hebreo que fue escrito el Pentateuco, que es un hebreo clásico, no antiguo, que el hebreo antiguo se nos dice que no fue una escritura normal como vemos ahora el hebreo, o el hebreo clásico, sino eran dibujos. Entonces, esto nos dice que esto
estas escrituras del Pentateuco fueron escritas post-exilio. Ahora bien, tengamos en cuenta algo. ¿Dónde fue exiliado el pueblo de Israel o el pueblo de Judá? En Babilonia. Y ahí aprendieron muchas cosas. Según el libro de Daniel, dice que también les quisieron quitar hasta su propia religión, enseñándoles acerca de sus dioses. Y Belsasar, que era el nombre de Daniel, era en honor a Marduk, que es otro nombre para Marduk, el dios que tenía Nabucodonosor. Así que, ¿qué les quiero decir con esto? Bueno, que los autores, que son autores del libro de Éxodo y todo lo que es el Pentateuco, son post-exilio. Posiblemente o aproximadamente en la época en que Esdras hace el primer viaje de reconstrucción a Jerusalén. Y después viene la otra parte de tradiciones. La tradición yavista, la tradición elohimista, la tradición levita de los sacerdotes y la deuteronómica. Son tradiciones de grupo de escribas y sacerdotes que se pusieron a escribir contando la historia de Israel. Dato curioso, investiguen en la historia, no la historia religiosa, en la historia, cómo nació el pueblo de Israel. Y nos daremos cuenta que la historia que se data en el Pentateuco no es como nos contaron. Aparentemente Israel viene de Canaán. Sí, Abraham estuvo en Canaán según el relato bíblico de Génesis. Pero realmente fue así. ¿Sabían que en muchas culturas no hebreas hay un personaje como Abraham? Hay una historia de un niño que nace de una mujer estéril. También hay un diluvio, también hay una ciudad que es consumida por el fuego. Bueno, yo estoy largando bombas aquí y dejando que ustedes después lo puedan investigar. Esto nos quiere decir que no es todo como nos contaron. Y ahora la primera pregunta. ¿Realmente los 10 mandamientos son 10? ¿O hay algo más? Muy bien. Sigo con la pregunta. Ténganla en su cabeza. ¿Quién inspiró a quién? ¿El rey Hammurabi con el dios Marduk o Moisés y Jehová? O la historia de Moisés y Jehová. O Yahvé, como se dice originalmente. Muy bien, entonces acompáñenme ahora. Vamos a ir a las leyes. ¿Sabían que existen 3 listas de leyes y no solamente 2 de las leyes de los 10 mandamientos? Acompáñenme, vamos a ir a Éxodo capítulo 20, que es la primera. Luego vamos a leer Éxodo 34. Pero quiero, antes que vayamos a Éxodo 20, quiero mostrarles algo, que sería la respuesta a nuestra primera pregunta, según la miniatura. ¿Realmente eran 10 mandamientos y fueron escritos por Dios? Vamos a leer de atrás para adelante. ¿Fueron escritos por Dios? Vamos a responder esa pregunta primero. Vamos a ir primero a Éxodo 34. Éxodo 34. Versículo 1. Luego Jehová, el Señor, le dijo a Moisés: talla 2 tablas de piedra como las primeras. Escribiré en ellas las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Atención, acá está diciendo Jehová que va a escribir él las tablas esas nuevas que va a alisar Moisés. Muy bien. Acompáñenme ahora al versículo 27. Obviamente voy a leer después lo otro que habla de los 10 mandamientos. Si me acompañan al versículo 27, vamos a encontrar que dice: después Jehová le dijo a Moisés: escribe todas estas instrucciones que acabas de escuchar. En otras traducciones dice: estos mandamientos que acabas de escuchar, que son el pacto perpetuo que hago contigo y con Israel. Ay, para. ¿Fue Dios o fue Moisés el que escribió los 10 mandamientos en esas tablas?
El verso 1 nos dice que Dios iba a escribir, pero cuando Dios le habla de manera oral esos mandamientos que los vamos a leer, le dice, ahora escribe tú, Moisés. Acá derribamos un mito de que la Biblia no se contradice. Acá hay una contradicción, porque en el versículo 1 dice una cosa y en el verso 27 dice otra. Esto no dice de que esta escritura fue escrito por más de una persona y en un periodo de tiempo muy diferente uno del otro. Bueno, vamos a ver que en las 3 listas de los 10 mandamientos hay discrepancias. No pueden ser totalmente los mismos a lo largo de la historia o perpetuo, como dice la palabra, que en realidad la palabra es olam, que no quiere decir tampoco eterno, sino quiere decir una determinada ocasión que dure hasta que tenga que durar, lo mismo que el verbo griego aion o aionios. Bien, vamos ahora a descubrirlo juntos, las 3 listas de los 10 mandamientos. Éxodo 20, 2 al 17. Voy a leer rapidito para que no sea tan tedioso y vamos a ir mencionando cada uno. A mí me habían enseñado que este versículo que voy a leer ahora era una introducción a los 10 mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras un esclavo. Pero cuando vamos a la cultura hebrea y vamos a ver las 10, no son 10 mandamientos, sino 10 palabras, que en realidad no son 10, vamos a ver por qué. El primer mandamiento es este. Yo soy Yahvé tu Dios, o Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra donde tú eres esclavo. Nos está diciendo que ellos así han sido liberados por este Dios. Versículo siguiente. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ese es el número 2. Mandamiento número 3. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclinarás a ella ni deshonrarás, porque yo soy el Señor, fuerte y celoso. Recuerden que los frutos del Espíritu Santo no están los celos. Dato interesante. Que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y la familia que les rodean hasta la última generación. Ninguna de ellas queda sin afectarse a través de esta maldición que les ofrezco. Otra cosa, maldición, está maldiciendo aquí. Hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Este es el tercer mandamiento. ¿Quieren que vayamos al cuarto? Que no es el sábado, como muchas veces se nos enseñó. Cuarto mandamiento. No hagas mal uso del nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová tu Dios no dará por inocente ni dejará sin castigo al que usare su nombre en vano o mal usado. Mandamiento number 5, o sea, el 5. Ahora sí venimos, acá entra el sábado. Acuérdate de guardar el día de sábado al mantenerlo santo. Tienes que trabajar 6 días a la semana para hacer toda tu obra habitual, pero el 7º día es un día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava. Eran esclavos, era un pueblo que estuvo mucho tiempo esclavo, aparentemente, y ahora tiene esclavos. Otro detalle, podemos discrepar si realmente era la ley eterna de Dios. Está fomentando la esclavitud. Es para que lo vayan pensando. Y después dice, ni tu esclava, ni tu bestia, ni tu buey, ni tu extranjero que vive dentro de tus puertas. ¿Por qué razón le manda guardar el Shabbat o el sábado? Perdón. Pues en 6 días hizo el Señor tu Dios, o Jehová tu Dios, los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Pero el 7º día descansó. Por eso el Señor bendijo el día 7º y lo apartó como día santo. Acá dice que era porque en 6 días creó los cielos y la tierra y creó todo lo que existe. Ahora, mandamiento número 6. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga, plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Mandamiento número 7. No matarás.
En realidad está mal traducido. La palabra es no cometerás. Pregunta, ¿Yahvé o Jehová no mandó a asesinar pueblos y naciones para apropiarse de esas tierras? ¿Acaso Dios se contradice con su propia ley? Según una persona religiosa te va a decir que sí, porque Dios es soberano y Él está sobre todo tipo de leyes y de mandamientos de hombre. Pero como un Dios santo, de amor y bueno, puede mandar a cumplir algo que ni siquiera Él cumple. Acá ves una contradicción de vuelta. No cometerás asesinato. En esta versión mía dice no cometas asesinato. Acá está bien traducido, pero yo leí la tradicional que está en la Reina Valera. No cometerás adulterio. Claro. ¿Por qué razón? Antes de cometer adulterio, queríamos mencionar, me equivoqué. No robarás, sigue después. ¿Por qué en el mandamiento siguiente, que es el octavo no cometerás adulterio? El séptimo no cometerás, no cometerás asesinato es el séptimo. Vamos a la lista de vuelta. Séptimo. Y no cometerás y no robarás es el octavo. Pero ¿saben qué? Pueden invertir en la religión el orden. ¿Y por qué razón dice no cometerás adulterio y arriba dice no robarás? Porque la mujer, hermanos y hermanas, y amigos y amigas, era una propiedad que tenía el hombre. Para que se den cuenta lo machista que era esta sociedad en la cual se escribe esta historia. Entonces, el orden que les dije, octavo y séptimo, no es así. Porque ese es el orden que nos dice en la religión para hacer los 10. Pero van a ver algo interesante. No cometas asesinato, número 7. No cometerás adulterio, número 8. En la religión te decía que es el número 9, casi el último. Mandamiento número 9. No des falso testimonio contra tu prójimo. Punto. Mandamiento número 11 y mandamiento número 12. Aunque muchos pensarán que este mandamiento se va a dividir, no se va a dividir, sino que es uno solo. Han metido dentro de la religión los últimos 3 para que no sean 12, para que sean justo 10. Pero no es así en el orden hebreo, ni tampoco en el orden en el que se desarrollan los eventos. Mandamiento número 10. No codices la casa de tu prójimo. Ese es el número 10. El número 11. No codices la esposa de tu prójimo, obviamente porque era una propiedad. Miren a qué nivel estaba de poner a la mujer como una propiedad. Como una cosa también podemos decir. No codices la esposa de tu prójimo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenece a tu prójimo. Tenían en claro que tenían que hacer. ¿Cuántos hay? 12. ¿No eran 10? No, estás leyendo otra Biblia, seguro. No. Si tú lees bien el orden, gramaticalmente, si has estudiado lengua y gramática, te vas a dar cuenta que cuando termina una oración con un punto, sigue otra diferente. Entonces ahí terminó esa oración. Y en mi Biblia, por lo menos la mía, así está ordenado. Y fui sacando del 1 al 12. O sea que no son 10 mandamientos, sino son 12. ¿Cuántas tribus de Israel eran? 12. No podemos decir que son un mandamiento para cada tribu, sino que está hablando de una manera simbólica el número también. Pero vamos a ir ahora a Éxodo 34. ¿Quieren leer Éxodo 34 conmigo desde su casa o de donde estén? Y vamos a ver los 10 mandamientos que son eternos, supuestamente. Vamos a Éxodo 34. Éxodo 34. Nos vamos a volar la cabeza con lo que les voy a leer. Porque de nuevo voy a repetir los 10 mandamientos. De vuelta, no son 10 mandamientos, son 12. Pero presten atención a algo interesante. Mandamiento número 1. Ten mucho cuidado. Perdón, mandamiento número 1. Yo echaré delante de ti todas las naciones que sean tus enemigas y las derrotaré. Mandamiento número 2.
ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra donde te diriges. Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Asher. Pausa. ¿Por qué Yahvé le pide al pueblo que derribe los altares a la diosa Ashera? Si alguno de ustedes ha visto las miniseries que tenemos en el canal sobre los Elohim, ahí presente de que estos Elohim equivalen a una deidad cananea de que tenían a Dios papá y Dios mamá, que era el Dios él y su consorte esposa Asher. Y queridos amigos, hermanos y hermanas, los israelitas o el pueblo de Abraham en adelante adoraron a Dios papá y a la diosa mamá, que es la diosa Ashera. Lo que pasa es que en un momento de la historia decidieron ser monoteístas porque los demás pueblos eran idólatras y querían destacarse como el mejor pueblo de las naciones y decidieron cambiar todo eso. Y en este periodo del tiempo es cuando comienza la reforma de Nehemías y luego la reforma de Josías. Que incluso en Josías, en la historia de Josías que está en Reyes, nos menciona que han derribado las estatuas de Ashera, dándonos a entender que el pueblo adoraba a la diosa Ashera, o también llamada Reina del Cielo, que era una diosa, que era la esposa del dios El, que luego se lo conoció como Yahvé. Fue evolucionando el título de él, Elión, luego Elohá y luego Yahvé. ¿Qué le estoy diciendo? No con filtro religioso, sino le estoy hablando de las evidencias bíblicas y ciencia bíblica, lo que la ciencia pudo confirmar de esto. Y luego después, si quieren, les puedo pasar por privado algunas imágenes sobre la diosa Ashera y su hijo Baal y su esposo El, o Elohá, como se puede decir. Entonces aquí vemos en el segundo mandamiento que tienen que destruir toda evidencia de que ellos adoraron a la Dios Madre o la diosa Ashera. Un dato importante. ¿Por qué no se menciona en Primera de Reyes 18 que Elías hace profetas de Ashera? Solo se menciona los profetas de Baal, pero no se menciona el asesinato de los de Ashera. Porque en el tiempo en la que se daba la historia de Elías, también adoraba Israel a Ashera. E incluso Elías, hay documentos que lo pueden avalar, pueden investigarlo, también adoraba a Ashera, porque era la esposa de Yahvé. Y como era la esposa de Yahvé, también era Dios. Y por esa razón se adoraba. ¿Por qué creen ustedes que en Hechos 7:38, en adelante, Esteban, lleno del Espíritu Santo, denuncia que el pueblo era pagano? Y por esa razón lo matan. Porque no les gustaba que le dijera la verdad en su cara. Por eso es que lo matan. Siguiendo con la lista de mandamientos para que no nos vayamos tanto del tema. Mandamiento número 3. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos entregarán... Ah, no, esto yo lo leí, perdón. Mandamiento número 3, el 3 es otra cosa. Después dice, no tomes esposa, es el mandamiento número 3, no tomes esposa de esos pueblos extranjeros, ni los tomes por mujer, porque si no traerá muchas maldiciones sobre ti, porque ellos sacrifican otros dioses que no soy yo, y estás cometiendo adulterio de esa manera. No les honres a esos dioses, ahí está, se repite un poco lo del Éxodo 20, no honres a esos dioses, ni les ofrezcas sacrificios, porque yo soy Jehová, o soy el Señor. Ese es el 3 y el 4. Ahí estamos viendo que algo de similitud tiene. Mandamiento número 5. Deberás celebrar el festival de los panes sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan, que comas tal como yo te ordené. Celebra este festival cada año en el tiempo señalado, a comienzo de la primavera, en el mes de Abib. Y acá viene lo de la luna de Abib.
¿Y qué dice después? Porque en esa fecha se cumple el aniversario ¿de qué cosa? De la salida de Egipto. O sea que esto sería celebrar la Pascua. Pero ¿saben qué es eso? Eso lo hacemos los creyentes, ¿no? Muchos que lo hemos hecho, ¿no? Pero hay algo que se destaca acá, que tiene que celebrar la fiesta de la cosecha. Eso es una celebración hebrea. Y eso no estaban obligados los cristianos a hacerlo. Pero para ellos era mandamiento perpetuo. Tenían que hacerlo toda la vida. Mandamiento número 6. Todo primogénito le pertenece a Jehová como ofrenda. Todo primogénito le pertenece a Jehová como ofrenda. ¿Está diciendo Jehová que quiere que le den a un niño para ser sacrificado? ¿Sacrificios humanos en la Biblia? Ay, no. ¿Qué está leyendo Pablo? Otra Biblia, seguro. No, no, no. Está en tu Éxodo. Sacrificio. Y si dice Jehová que si tú no quieres sacrificar, a tu hijo, puedes dar una paloma o un cordero. ¿Entiendes? O sea, da como ofrenda. Muchas veces se nos enseñó que los primogénitos eran para servicio del templo, pero en realidad hay muchas evidencias que sí datan eso. Entonces, lo que yo estoy leyendo es así. Los primogénitos son míos porque son para sacrificio. ¿Quién pedía bebés para sacrificar en el valle de Hinnom? Baal o Baalí, que Baalí significa mi señor y mi señor significa Adonai, y Adonai se le decía también a Yahvé. Entonces, ¿en qué quedamos acá? ¿Es Yahvé, Jehová, Baal o Baalí? Los tres en uno, porque ellos adoraban a Yahvé, y Yahvé era otro nombre para Baal, o podemos decir el Señor Dios. No el Señor tu Dios, el Señor Dios, quien le tienes que obedecer. Arraja la tabla todo lo que te está diciendo aquí, y también si no lo haces te mata. Sigamos. Mandamiento número 7.